Borja Mayoral no tiene nivel para el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, un vídeo en el cual voy a hablar de Borja Mayoral, que es uno de esos jugadores que vuelve tras cesión y es uno de esos jugadores al cual se está vinculando con muchas posibilidades reales de que esté en el Real Madrid 2022-2023, como uno de esos jugadores que pueda ser relevo de Karim Benzema en un momento determinado en la plantilla del Real Madrid. Y francamente, más allá de la evolución que haya tenido los dos últimos años Borja Mayoral entre Roma y Getafe, no me parece un jugador nivel Real Madrid. ¿Eso quiere decir que no puede jugar en el Real Madrid? Pues obviamente sí que puede, porque he visto varios jugadores que han pasado por el Real Madrid que considero, desde mi punto de vista, que no tienen nivel Real Madrid. Es decir, yo no tengo nada en particular en contra de Borja Mayoral, no lo conozco, pero lo analizo estrictamente a nivel futbolístico. No digo que no haya mejorado en este último año y medio, donde en una primera etapa en la Roma lo hizo bastante bien, donde en este Getafe ha sido muy importante, con goles importantes para que el conjunto azulón se quedara en primera división, pero eso no me parece, digamos, suficiente a mí como para ser un jugador que de verdad pueda llevar un peso específico dentro del ataque y del gol en el Real Madrid. Obviamente no digo que tenga que venir un jugador con el pedigrí titular de un Karim Benzema, no estoy pidiendo a Robert Lewandowski, no pedí en su momento a Darwin Núñez, es decir, no pedí un 9 con corbata o con rendimiento titular, pero vaya, sí que un jugador que tenga la calidad, el nivel técnico y las prestaciones para que, si se lesione o tiene algún problema Benzema, pues pueda haber un tipo que por ahí pueda hacer buenas funciones y demostrar un muy buen nivel de fútbol, ¿no? Aunque no llega al nivel de Benzema, porque Benzema es único. Pero hay que tener en cuenta que Karim, en diciembre de este año, cumple 35 años. Y el año que ha hecho es abismal, sobrenatural. Pero hay que tener, considero, una alternativa mejor que Borja Mayoral. También se está hablando de Juanmi Latasa. Hombre, yo prefiero apostar por Latasa antes que por Mayoral, porque entiendo que tiene una proyección ahora mismo para mí mayor Juanmi Latasa que Borja Mayoral, que se me ha quedado medio camino. Tampoco nunca he apostado yo mucho por él, pero no me parece que tampoco haya tenido un impacto descomunal su fútbol dentro del panorama futbolístico internacional. Latasa al final es una apuesta por el 9 del Castilla, que en este preciso momento creo que sí que ha hecho una muy buena temporada con Sergio Arribas. Es una opción, pues bueno, que a nivel de apuesta de cantera puede estar ahí, pero tampoco me valdría como un sustituto de Benzema. Y creo que hay que buscar una alternativa que pueda, digamos, lo que hemos dicho muchas veces, chicos, mutar en varias posiciones, que tenga un muy buen pie, calidad, velocidad, potencia, y que pueda perfilarse a lo mejor en banda y por dentro como un falso 9. Bueno, pues ese perfil de jugador sí que podría encajar, y creo que puede haber oportunidades de mercado, pero porque, digamos, Mariano y Jovic no valgan para el Real Madrid no significa que Borja Mayoral sí pueda valer para el Real Madrid, ¿no? Cada uno con sus matices. No me parecen jugadores que ni por calidad ni por carácter puedan ser jugadores nivel Real Madrid. Ya lo hemos comentado aquí, hay opciones de mercado. Es verdad que el tema extracomunitario, lo de Gabriel Jesús lo ha descartado, pero Serge Gnabry me parece, sin ser un 9 ni nada por el estilo, una muy buena opción para el Real Madrid, una buena oportunidad de mercado. Jugadores que realmente te pueden dar más rendimiento. Raúl de Tomás, por ejemplo, me parece superior a Borja Mayoral, y en un precio justo de unos 20-25 millones de euros me parece una opción más sólida. Un tío que es internacional por España, que, oye, nos gustará más o menos Luis Enrique, pero es un tío, Raúl de Tomás, que está más consagrado para mí que Borja Mayoral. Me parece técnicamente mejor futbolista, aunque sea que tenga más años, pero me parece mejor, con más calidad, mejor nivel técnico y que pueda hacer más cosas. Pero bueno, ya veremos en qué se queda todo esto, con Borja Mayoral y Juanmi Latasa. Lo que sí que tengo claro es que hay que buscar mejores opciones que Mayoral o Latasa, y sobre todo que Mayoral. Lo de Latasa lo puedo entender a lo mejor, ahí como el jugador que sube del Castilla, darle alguna oportunidad, pero Borja Mayoral, la verdad, incluso en el momento que estuvo en el Real Madrid, pues sí, marcó sus goles y tal, pero no era un jugador que marcara diferencias en el campo realmente. No me parece un jugador realmente muy útil, no me parece un jugador que sobresalga dentro del panorama nacional e internacional, no lo sé. Luego me puedo equivocar, ¿eh? Por suerte en el fútbol, los futbolistas luego te pueden callar la boca y decir, oye, mira, pues esto dijiste, pues nanay.
por supuesto, pero al final aquí estamos para dar nuestra opinión, desde el respeto. Por supuesto, Mayoral me parece un jugador nivel primera división, me parece un normal delantero, un delantero para equipo medio, me parece bien, pero para un Real Madrid yo creo que se deberían buscar otras opciones en el mercado, sea de extremo, falso delantero, otras opciones, buscar oportunidades. Yo no digo que el Madrid se gaste un pastizal, pero buscar otras posibilidades para esa función a la sombra un poco de Karim Benzema. Chicos, vosotros como siempre dejadme vuestra opinión al respecto, como veis el asunto Mayoral la tasa y en fin, veremos qué es lo que pasa. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.